Tijuana, Baja California, lunes 2 de febrero de 2026. Clave presidencial 2020-1123 RP MZA. Señora Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la Universidad Político-Filosófica Mahatma Gandhi del poblado Maclovio Rojas Márquez, en el exilio, por persecución policíaca coordinada por el dirigente social Artemio Osuna, de larga trayectoria participativa en terreno, desde 1971 en el Instituto Politécnico Nacional, como producto ideológico de la represión del 10 de junio que sufrió la dirigencia del comité de lucha de dicha escuela antes mencionada. Me permitió la responsabilidad de prematura, por mi inexperiencia en la práctica política, de responder a la agresión del Estado mexicano, presidido por el expresidente Luis Echeverría Álvarez, manteniendo la dignidad revolucionaria de la misma y el respeto político en el movimiento estudiantil, con organización, decisión y disciplina ética, obteniendo beneficios para los estudiantes como lo fue dirigir las becas económicas a los estudiantes con escasos recursos, quitando los requisitos que lo impedían. Y hoy queremos culminar con el proyecto de universidades político-filosóficas en todas las comunidades del país, donde el pueblo sin distinción se instruya para dirigir la transformación de la especie en un mundo de paz y felicidad. Señora Presidenta, me inspiró mucho la recriminación que le hizo a la clase política para que dejen de practicar el pragmatismo político neoliberal y se apliquen en el trabajo de territorio con el pueblo, generando un pragmatismo transformador desde abajo, como proceso de reeducación para ellos mismos y así estar preparados ideológicamente para desempeñar responsabilidades por encargo del pueblo. Y por el bien de la especie, reeducarse atendiendo las necesidades de los damnificados de los sistemas de explotación capitalistas que nomás cambian de adjetivo calificativo, pero en esencia es explotación humana por el humano mismo, generando como respuesta la revolución de las conciencias. Y para muestra basta un botón. A la respuesta de la presidenta ante la práctica del servilismo pragmático hacia los presidentes de todo tipo para seguir viviendo del presupuesto público, sin reconocer que el verdadero soberano es el pueblo que tanto menosprecian. Hoy en Baja California están desarrollándose tres carteles del poder político que compiten pero no se rechazan en el objetivo de servir a los poderes económicos transnacionales, hegemónicos, financieros y nacionales que los representan. Por el momento quiero referirme a uno especializado que se denomina cínicamente PCN, cuyo eslogan es La Voz del Pueblo, emporio beneficiado mediante concesiones de los gobiernos federales de Morena, dirigiendo dicho cartel por el ingeniero Jaime Bonilla, autonombrado doctor, para combatir desde adentro de Morena primero y ahora por medio del PT en la alianza de la Cuarta Transformación, tomando por asalto la presidencia de la República. Acompañado de un séquito de servidores ocultados en un caballo de Troya, contratados y controlados por su operador político, Marco Antonio Blázquez, firmante de las reformas neoliberales de Peña Nieto, traicionando al presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo por sus servicios una jugosa recompensa económica. También operó en el boicot al Plan C del presidente López Obrador, dividiendo la alianza del PT y Morena en Baja California para evitar que Morena tuviera la mayoría calificada en el Congreso. Y no se aceptaran las reformas constitucionales necesarias para derrotar la oposición en el Congreso y seguir avanzando, pero fueron derrotados por el pueblo y se logró carro completo en Baja California por Morena. En Baja California, llevando al fracaso el proyecto de su patrón Jaime Bonilla de apoderarse del poder político pleno en Baja California para posicionarse como aliado en la invasión proyectada a la península de Baja California por Estados Unidos y de ahí invadir al país, anexándose otra mitad del mismo y del Golfo de California, como lo están haciendo en Gaza, Palestina, plan reconocido públicamente por Donald Trump. Estos mercenarios de la política nacionales no quitan el dedo del renglón, están construyendo el caballo de Troya
para introducirse a Morena con los más corruptos operadores mercenarios del país y destruirlo desde adentro. Palabras más, palabras menos, dichas públicamente por el operador político de Jaime Bonilla, Marco Antonio Blázquez. Para que con el apoyo de los Estados Unidos tomar el control de la oposición conservadora, tan disminuida hasta el grado de la desaparición del panorama político nacional electoral, prometiéndoles que la reforma electoral no pasará y se seguirán gozando de sus privilegios y de impunidad, y así lograron extender el plazo para aplicar la no reelección. Están logrando que no sean eliminados los plurinominales y que se sostenga el número actual de curules para que no desaparezcan sus partidos del presupuesto, esperando la derrota de Morena en las elecciones presidenciales y por asalto tomar el gobierno federal con apoyo de Trump y los esquiroles de Morena, incrustados en el Congreso, capitaneados por el senador Monreal y Noroña. Hoy el objetivo es debilitar la alianza en los estados, en la elección del 27, como sucedió en la Ciudad de México, donde se perdieron en su momento las delegaciones, que después fueron recuperadas por López Obrador. Y yo pienso, Presidenta, que es el momento de no alimentar más a los buitres para que no nos saquen los ojos, sino que de una vez por todas llevar adelante el plan D, de desaparecer las cuotas de poder que cede Morena por no aceptar la decisión del pueblo de tener una hegemonía democrática del pueblo. Esto es lo que quiere evitar también Trump, y por eso amenaza con aranceles e invasión, logrando dos objetivos. Uno, dificultar el desarrollo acelerado de la cuarta transformación hacia la autosuficiencia económica y política con soberanía, y se convierta en referente mundial a seguir. El segundo objetivo es reinventar la oposición utilizando los tres carteles, el de medios de comunicación, el político neomorenista y el financiero nacional, sin descartar el lúdico como pretexto para la intervención militar y apoderarse de más territorio por sus recursos naturales, que le proveen del 80% de sus exportaciones. Presidenta, de todo lo anterior, es prioridad neutralizar el cartel de comunicaciones, traición de comunicaciones y traiciones, PCN, la voz del pueblo, y destruir políticamente su caballo de Troya, alimentado por los mercenarios políticos de todo el país y a los partidos satélites de Morena, PT y Verde Ecologista, y demás partidos mercenarios de rapiña que venden al mejor postor sus votos en el Congreso. Presidenta Claudia, las elecciones son un mercado pragmático neoliberal de venta del voto en el Congreso actualmente, donde el pragmatismo neoliberal es el caldo de cultivo que no deja nacer y crecer la democracia del pueblo y con el pueblo. No temas, López Obrador ya dejó un proyecto de reforma electoral y un sistema de implementación mediante los planes A, B, C y O y D para desaparecerlos del Congreso y mandarlos a territorio donde el pueblo se encargará de sepultarlos políticamente como partidos y construirá una verdadera democracia popular. Presidenta Claudia, el proyecto comunitario para desarrollo urbano del poblado Maclovio Rojas es un proyecto probado de 40 años de autosuficiencia, resistencia y aplicación de línea de masas para la reconstrucción pacífica del país, desapareciendo la violencia con autogobiernos. En 30 años como dirigente social de Baja California, 25 de ellos construyendo el proyecto Maclovio Rojas, y no tener un solo muerto por violencia es una prueba que el autogobierno comunitario dentro de la resistencia son la mejor solución para enfrentar la inseguridad y la violencia que crece y crea inestabilidad en el país. Ni un paso atrás en el proyecto de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él afirmó con certeza que usted es más decidida que él mismo. Y este es el momento de demostrarlo, llevando hasta sus últimas consecuencias, con cabeza fría y corazón del pueblo, y como corolario de fortaleza en su administración, solicitamos como poblado, en proceso de titulación, una reforma agraria que resuelva el conflicto de millones de colonos posesionarios en terrenos ejidales nacionales y de masías
aplicando los siguientes principios. Sentar la reforma agraria de la 4T sobre el principio constitucional que dice que los terrenos nacionales pertenecen a la nación, en principio pertenecen a la nación, siendo concesionados a los particulares y están sujetos a la expropiación por causas sociales, recibiendo los afectados indemnización con precios oficiales y no de mercado. Aplicando bajo los siguientes pasos. 1. Aplicar la expropiación cautelar en el Triángulo Tijuana-Tecate-Ensenada para investigación jurídica de los derechos de posesión y evitando el fraude con terrenos nacionales, el cual afecta a 70,000 familias solamente en Tijuana, obteniendo 2 billones de pesos, 2 veces el presupuesto de un año para 80 millones de beneficiados por los programas de bienestar. Segundo, después de la expropiación cautelar para investigación jurídica de posesión y derechos de propiedad de los concesionados, aplicar la expropiación definitiva, reconociendo definitivamente y ratificando los derechos de propiedad, posesión y otros que hayan adquirido los concesionados de buena fe, aplicando la ley a los fraudulentos y en especial castigar a todos aquellos que se apropiaron de terrenos nacionales por decreto firmado a última hora de su salida de la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Tercero, último, señora presidenta, la aplicación de la expropiación cautelar nos obliga a instituir la prescripción agraria a nivel nacional para beneficio de los millones de colonos explotados por los carteles fraccionadores en todo el país y en especial en los estados fronterizos con Estados Unidos, habitado por décadas por migrantes nacionales de todo el país. Abajo la reforma agraria neoliberal salinista, evitando la privatización de la tierra. Sí a la reforma agraria obradorista de la Cuarta Transformación. La prescripción agraria impone la expropiación cautelar automáticamente, deteniendo los despojos, aplicando la justicia en la concesión de terrenos nacionales. Esto se asemeja a cuando López Obrador, por decreto, instituyó que nadie sería despojado de su vivienda de Infonavit ante el embate del cartel fraccionador público solapado por el expresidente Vicente Fox y familia, y más en complicidad de catastros, perjudicando a todos los a todos los de tercera edad que tienen viviendas de Infonavit, expresidentes de todos los partidos, PAN, PRD, PT, etcétera, etcétera, los cuales están implicados en este fraude que se hace a todos los beneficiarios. 4,000 familias del poblado Maclovio Rojas dependemos de sus decisiones justas y decididas, y millones lo están esperando con la misma necesidad. La tierra es de quien la trabaja y el título de la vivienda del que la habita. Universidad Político-Filosófica Mahatma Gandhi del poblado Maclovio Rojas, Márquez, de Tijuana, Baja California. Disculpando los errores de este comunicado, nos veremos en el próximo. Artemio Osuna, coordinador de la Universidad Político-Filosófica Mahatma Gandhi, Tijuana, Baja California. Teléfono 664-856-6432. Postdata. Señora Presidenta, quisiera formar parte del primer batallón de remisos, tercera edad, que estemos dispuestos a proteger la vida de nuestros hijos, formando un escudo en toda la frontera para prevenir la invasión de los Estados Unidos. Invasión contra el invasor, es la solución pacífica a la agresión violenta del invasor y protección del futuro de México. Copemos la frontera. 60 y 20 marchemos juntos y por separado para resistir la agresión. Muchas gracias por su atención. Esperamos respuesta. Hasta ahí. ¿Cuánto llevó?